¿Estamos? Adelante, Adriana. Okay. Hola, buenas noches. Voy a leer el currículum vitae del profesor José Luis González Padilla. Licenciado en Relaciones Comerciales por el Instituto Tecnológico de Tijuana, Baja California, en 1976. Pasante de la licenciatura en Filosofía por la Escuela de Humanidades de la Universidad Autónoma de Baja California en 1987. Pasante de la maestría en Asuntos Internacionales en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Baja California en el año 2000. Fue editor de la revista El Cuervo del Sur en su edición impresa y en la web a partir del 2005 en el condado de Orange hasta 2015. ¿Al 2015? Hasta el 2013. Perdón, tiene razón, 2005. Sí. Actualmente sigue con la revista en la web, donde también dirige la radio por internet, radiomorena.org y /radiomorena.net/elcuervodelsur.comi o cuervo.com. Profesor de la Universidad Pedagógica Nacional de Tijuana del 2001 al 2004. Coordinador del Departamento de Promoción Cultural de la misma universidad 1999-2003. De 1993 al 2003 colaboró en la Universidad Autónoma de Baja California como profesor de la Facultad de Contaduría y Administración en las materias de Comercio Internacional, Valores y Ética. En esta misma universidad impartió clases en la Escuela de Filosofía con las materias de Historia de las Ideas en América Latina, Cultura Regional y Antropología Filosófica. En 1988 y 1991, Gobierno Municipal de Tijuana, coordinador de la Oficina Cultural para los Festejos del Centenario de la Ciudad. En 1980 a 1984, Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas de Tijuana, director del Departamento de Promoción Cultural. En 1984-1987, Centro Cultural Tijuana, y es gerente de promoción y planeación. Gracias, Adriana. Pues este es mi currículum y el tema de la charla de hoy se titula El hombre según San Marx. Y decíamos antes de iniciar que a los filósofos les gusta bromear. Siempre creemos que son muy serios, que son muy lineales, que están sesudamente pensando el mundo. Pero bueno, Engels y Marx decidieron hacer esta humorada. Y aquí al final de esta primera cuartilla, que es la introducción a este tema, vamos a saber por qué. ¿Por qué San Marx? Citamos del prólogo de la ideología alemana, citamos de este prólogo este párrafo. Hasta ahora los hombres se han formado siempre ideas falsas acerca de sí mismos, acerca de lo que son o debieran ser. Han ajustado sus relaciones a sus ideas acerca de Dios, del hombre normal, etc. Los frutos de su cabeza han acabado por imponerse a su cabeza. Ellos, los creadores, se han rendido ante sus criaturas. Liberémonos de las fantasmas cerebrales, de las ideas, de los dogmas, de los seres imaginarios bajo cuyo yugo degeneran. Rebelémonos contra esta tiranía de los pensamientos. Enseñémoslos a sustituir estas quimeras por pensamientos que correspondan a la esencia del hombre, dice uno. A adoptar ante ellos una actitud crítica, dice otro. A quitárselos de la cabeza, dice el tercero. Y la realidad existente se derrumba. Aquí hay que acotar que ellos se refieren a la decadencia del pensamiento de Hegel. Sus discípulos neo-hegelianos pues entraron en un debate y en palabras llanas presentaron la misma gata nomás que revolcada, y ya estaban estos diablos pensando. Me refiero a Engels y a Marx. Y aquí citamos de nuevo: en los 3 años que transcurrieron de 1842 a 1845 se removió el suelo de Alemania más que antes en 3 siglos. Y todo esto ocurrió, al parecer, en los dominios del pensamiento puro. ¿Qué es el pensamiento puro? Que no tiene nada que ver con lo empírico.
tiene que ver solamente con el de arriba. Y si el hombre es predicado del sustantivo, y si el hombre es el medium por el cual Dios transmite, como lo dice Baruch Spinoza, pues estamos hablando del pensamiento puro, no necesariamente raíz humana. Esa era la guerra que había en ese momento. Estamos hablando de mediados del siglo antepasado, cuando, las teorías sociológicas y las teorías biológicas estaban en Andes, estaban haciéndose. Y seguimos citando este párrafo de la introducción del prólogo a la ideología alemana. Trátese en verdad de un acontecimiento interesante, del proceso de putrefacción del espíritu absoluto. Al apagarse la última chispa de vida, entraron en descomposición las diversas partes integrantes de este caput mortum, de esta cabeza muerta. Dieron paso a nuevas combinaciones y se formaron nuevas sustancias. Los industriales de la filosofía, que hasta aquí habían vivido de la explotación del espíritu absoluto, arrojáronse ahora sobre las nuevas combinaciones. ¿Por qué tan ácida la crítica a esa filosofía pura y a los que tomaban la religión como, vamos a decir, eje fundamental, donde daba vuelta todo, el Estado, la justicia, el hombre, absolutamente todo? Porque imagínate, en un momento de ese tipo, cuando hay una concentración de la ideología dominante, donde prevalece ese espíritu absoluto, pues habría que cambiar la situación. La frase que ejemplifica más esto es que Hegel tenía de cabeza la dialéctica y Marx la puso de pie. Tiene que ver con eso. ¿Venía la filosofía de arriba o la filosofía viene de abajo hacia arriba? El mismo paradigma de el hombre que razona o el hombre que cree, ¿no? Toda crítica filosófica alemana, desde Strauss hasta Stirner, se limita a la crítica de las ideas religiosas. Se partía de la religión real y de la verdadera teología. Que fuera la conciencia religiosa, la idea de religión, se determinaba de distinto modo en el curso ulterior. El proceso consistía en englobar las ideas metafísicas, políticas, jurídicas, morales y de otro tipo, supuestamente imperantes, bajo las esferas de las ideas religiosas o teológicas, explicando asimismo la conciencia política, jurídica o moral como conciencia religiosa o teológica, y presentando al hombre político, jurídico o moral, en última instancia como el hombre religioso. Y aquí es donde viene un poco el desentrañamiento, porque es San Marx. Partíase como premisa del imperio de la religión. Poco a poco, toda relación dominante se explicaba como una relación religiosa y se convertía en culto del derecho, culto del Estado. Por todas partes se veían dogmas, nada más que dogmas, y la fe en ellos. El mundo era canonizado en proporciones cada vez mayores, hasta que por último el venerable San Marx pudo santificarlo en bloque y darlo por liquidado de una vez por todas. De ahí le viene el epíteto de San Marx, ¿no? El pensador racional dice, bueno, esto que nos están planteando, con el que resuelven todo, es falso. Es una conciencia falsa. Y si el hombre tiene una conciencia falsa, no va a acertar para desarrollarse y evolucionar como ser social, como ser histórico. Por lo tanto, hay que adquirir una conciencia verdadera. Y esta conciencia verdadera no la podemos tomar más que del empirismo, de comprobarlo, de ir a la cosa social, a la res pública, pero una res pública del hombre vital, del hombre histórico, del hombre de conciencia. Y por ahí va la pichada de este señor, para explicar qué es el hombre y qué puede llegar a ser el hombre. Hay quien dice, bueno, a ver, el Che decía, hagamos el hombre nuevo. Nietzsche decía, el superhombre. ¿Y cómo se va a realizar el hombre nuevo si piensa como en el siglo XVIII, para fundamentar la moral, la ciencia y todo lo demás? Pues no hay tal hombre nuevo. ¿Y de qué premisas parten estos dos hombres? Ya hablábamos un poco, no sé si acá conozcan,
la relación que había entre Engels y Marx. Era una relación de simbiosis plena. Por acá me llegó ahorita la chispa de que se habían peleado alguna vez. Seguramente hasta los mejores amigos se pelean, pero eran entrañables. Entonces, prácticamente eran dos luchadores sociales, no solamente teóricos, que es lo más importante, eran luchadores sociales prácticos y afortunadamente también teóricos. Teoría a la práctica, práctica a la teoría, era el binomio con que jugaban siempre. Y por eso ellos dicen aquí, cito de nuevo el texto, las premisas de que partimos no tienen nada arbitrario, no son ninguna clase de dogmas, sino premisas reales, de las que solo es posible abstraerse en la imaginación. Son los individuos reales, su acción y sus condiciones materiales de vida, tanto aquellas con que se han encontrado cuando llegan a este mundo, cuando empiezan a tener un rol social, como las nuevas que ellos crean. Estas premisas pueden comprobarse consiguientemente por la vía puramente empírica, o sea, por la vía objetiva, la vía del experimento social concreto. Y la primera premisa que ellos analizan y descubren es: toda historia humana es naturalmente la existencia de individuos humanos vivientes. Suena medio bobo esto, ¿no? Pues sí. Que se diferencian de los animales en cuanto a que empiezan a construir sus medios de vida. Aquí estamos hablando del Homo faber, no del Homo laborans o laborable, que en cierta forma tiene una relación simbiótica con la naturaleza para sobrevivir, lo elemental. No, aquí estamos hablando del hombre que construye cosas, herramientas, armas, nuevos aperos para labranza, etc. El primer estado de hecho comprobable es, por tanto, la composición corpórea de estos individuos y, como consecuencia de ello, su comportamiento hacia el resto de la naturaleza. Podemos distinguir al hombre, adelante, de los animales por la conciencia, por la religión, por lo que ustedes quieran. Pero lo que sobresale es lo que ya hemos dicho: comienza a producir sus propios medios de vida. Y por eso, bueno, un castor hace un dique, las abejas hacen su panal, pero no hacen herramientas. Y la conjugación de la herramienta y la habilidad del que la maneja se llama fuerza productiva. Y la fuerza productiva no es otra cosa que la vida. Lo ve como el hombre racional. Sí. Por lo tanto, más adelante veremos en el materialismo histórico, que aquí se va a asomar la nariz, veremos cuando no hay una conexión entre las relaciones de producción, que son quién se queda con la ganancia de león, cómo se maneja jurídicamente, cómo se implementa la moral para que no se pasen de vivo los trabajadores, que esas son las relaciones de producción, hace cortocircuito con las fuerzas productivas, o sea, la herramienta inventada por el hombre y usada por el hombre para producir más, para su sustento. Cuando no hay esa comparecencia armónica, hay un reventón, hay un cambio de modelo económico. Y en los modelos económicos vienen el comunismo primitivo, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y quién sabe qué sigue, ¿no? Dicen que el socialismo. Dicen, allá vamos también a hablar sobre la división del trabajo. La división del trabajo viene a hacer a colación la que propicia la propiedad privada. Y la propiedad privada no es más que una enajenación del trabajo del hombre. O sea, el capital es acumulación de trabajo no pagado, ¿cierto? ¿Sí? Y por lo tanto, si es acumulación del trabajo no pagado, pues alguien se está quedando de una forma latrociniamente, por decirlo así, de forma de hurto, por decirlo más propiamente, con ese trabajo no pagado. Cuando el hombre tiene conciencia de sí y para sí, el obrero dice: oye, me estás estafando, yo hago todo, yo trabajo, tú no sudas, yo me arriesgo, yo me quedo con una mano chueca por andar metiendo la mano en la máquina, etcétera, etcétera, y no corresponde a mi vida, y además me vendes eso mismo caro, no puedo comprarlo, entre más trabajo y produzco más, menos puedo adquirir, menos puedo vivir, menos puedo gozar, menos puedo pensar, menos puedo ir al deporte, menos puedo, y me voy achicando, porque me opones lo que yo produzco, no me lo pones a mi servicio en el sentido social, de distribución de la riqueza, y no de una distribución de la riqueza mecánica, sino de una distribución de la riqueza humana,
de una convivio con la naturaleza humano. Y recuérdate que eso se hace en un plano donde la gente trabajaba de 16 a 20 horas. Más que ahora. Embarazadas. De eso vamos a hablar. Todo eso es Sí. Bueno, entonces, tal y como los individuos manifiestan su vida, así son. Lo que son coincide por consiguiente con su producción, tanto con lo que producen como el modo como lo producen. Lo que los individuos son depende, por tanto, de las condiciones materiales de su producción. Cuando nosotros estudiamos economía y hablamos de la división del trabajo, la miramos desde el punto de vista técnico. Y decimos, Adam Smith, qué bien, mira, propició la división del trabajo. ¿Por qué? Porque así se produce más, es lo que decíamos. Y por lo tanto, si se produce más, pues estamos bien todos. Bueno, ¿a dónde va la ganancia de esa división? A muy pocas manos. Entonces está muy bien. Cada vez particularizan más los movimientos, cada vez eres más apéndice de la máquina, cada vez eres más imprescindible, cada vez eres nada más nadie. Y en ese sentido, el día que se invente la robótica total, se acabó la vida para los trabajadores. Y si el Estado no ve por ellos, pues entonces ¿qué hay aquí? Un aquelarre, ¿no? Un aquelarre, ya no digo una revolución, sino una revuelta inmensa. Y por eso la gente de razón dice, hagamos la revolución, cuando no hay otro lado por donde irse. José Martí, citamos a José Martí, el mentor de Fidel Castro. No tiene perdón quien hace una revolución sin que ésta sea necesaria, pero menos perdón tiene aquel que no la hace cuando ya no hay otra cosa más que hacer la revolución. Esa es una moneda de oro constante y sonante en las ideas que heredamos de este gran pensador, que la llevó a la práctica el otro pensador que se acaba de ir hace unos días. A ver, aquí hablaba un par de veces nuestra amiga Adriana de la división del trabajo. Vamos a leer este párrafo que al respecto dice: la división del trabajo dentro de una nación se traduce ante todo en la separación del trabajo industrial y comercial con respecto al trabajo agrícola, y con ello en la separación de la ciudad y el campo, y en la contradicción de los intereses entre una y otra. Aquí, ¿qué estamos diciendo? Que cuando empieza a haber esa división del trabajo, por lo tanto una forma de acelerar la propiedad privada, empieza a haber distanciamiento entre los señores del campo y los señores de la ciudad. Y ese pleito obviamente se va a recrudecer y va a estallar en la Revolución Francesa en 1789, ¿sí? Los señores de la ciudad, los señores burgueses, contra los señores del campo, porque hay este cortocircuito, ya estamos viendo, ¿no? La contradicción entre fuerzas productivas y relaciones de producción se da en ese momento. Bueno, porque los señores de la ciudad estaban teniendo necesidad de tener más trabajadores en sus fábricas, en los lugares donde hacían los muebles, donde cocinaban, donde hacían las telas, etc. Y la fuerza de trabajo estaba encerrada en el círculo de hierro del señor feudal. La tierra, las vacas y las personas eran propiedad del señor feudal. Si un siervo de la gleba se salía y se iba rumbo a la ciudad sin permiso del amo, cuello, ¿sí? Entonces había necesidad de mano de obra, a quien no se las daba, había pues ahí un jaloneo y hubo ahí una revolución. Ya los últimos vestigios del feudalismo, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo ha venido dándose posteriormente la división del trabajo? Bueno, en la primera forma de sociedad, que fue la sociedad de la tribu. Antes de la tribu, ya decíamos, y voy a meter un poco con eso porque he leído sobre eso, antes de la sociedad tribal estaba lo que se llamó en un momento el comunismo primitivo, en donde las hordas nómadas principalmente se conjugaban para poder defenderse de las otras hordas y también por la conquista de territorios de caza y de todo eso. Figúrense que no tenían, estas personas que andaban en esas hordas, no tenían noción de individuo, así como nosotros la tenemos ahora. Ellos eran una especie de organismo de múltiples brazos y manos, ¿no? En una comunidad primitiva, a ultranza, sin herramientas todavía para poder cultivar la tierra, ni para poder cazar más. Entonces, si no hubiera habido una distribución exacta para cada boca, pues parte del cuerpo social se empezaría a pudrir y a morir. ¿Y quién ve que una mano se le está secando, o que un ojo ya no ve y se queda impávido? No, había que sustentarlos con lo que hubiera.
Y si alguien venía de otra horda y le quitaba un elemento a ese animal múltiple, bueno, pues todos juntos se iban contra eso. Como no había mucha producción, bueno, a los prisioneros se los comían. La antropofagia, pues. Ya después llegó el esclavismo y dijeron, bueno, ya conquistamos, ahora esos en vez de matarlos, que nos ayuden a cultivar la tierra y a construir nuestros edificios. En esa época del comunismo primitivo, de la sociedad más primitiva, hubo un periodo donde hubo un matriarcado muy notorio. Se sabía quién era la mamá de los niños, pero no se sabía quién era el papá, porque para nosotros sería promiscuidad, ¿no? Que una mujer haga el amor con 5 de la tribu y que de ahí salgan 5 niños diferentes y que ellos ni se molesten ni haya ningún jaloneo, porque lo que había que producir era herramienta viva. ¿Y quién era la herramienta viva? Los seres humanos. Entre más seres humanos hubiera en la horda, que se fueron conjugando después hasta ir formando tribus ya más civilizadas, mejor, ¿no? La tierra siempre fue fundamental para esos principios de la humanidad. Me refiero al esclavismo, a la sociedad comunista primitiva, al feudalismo. La tierra era la máquina que producía. Y las herramientas, la gasolina de esa máquina eran los seres humanos, que se esclavizaban en la sociedad esclavista o en la sociedad de los feudales. Eran los siervos de la gleba, que no eran más que una categoría de esclavos más light, ¿no? Por decirlo lo menos. Bien, así es. ¿Qué viene después de la sociedad comunista primitiva? Viene la propiedad de la tribu. Esta tribu, bueno, un pueblo se nutre de la caza y de la pesca, de la ganadería o a lo sumo de la agricultura. La propiedad tribal dispone de una amplia masa de tierra sin cultivar. La división del trabajo no es más que la división natural del trabajo existente en el seno de la familia. O sea, va extendiéndose hacia la sociedad lo que ya se hace en la familia. La organización social se reduce a una ampliación más bien de la organización familiar. La cabeza de la tribu tiene un patriarca, por debajo de ellos los miembros de la tribu, y en el último lugar los esclavos. Figúrense, ya en una sociedad tribal, en una tribu compuesta por varias familias, quien se encargaba de almacenar lo que sobraba era el patriarca. Y mientras había que compartir eso con todos, pues estaba bien. Pero llega un momento en que hay un brinco, hay un salto cualitativo, que pudiéramos decir que es para atrás, pero bueno, la evolución de la sociedad no es lineal, ¿no? Se quedaba con lo que había ahí, y entonces ya era el rey, y esa era su propiedad, y los demás eran sus súbditos. Así nace el otro tipo de propiedad, la propiedad feudal, ¿no? Que es a la que entramos ahora. Fíjense bien, la sociedad feudal, el rey, que ya se había apropiado del almacén colectivo, nombraba a generales, que eran los señores feudales, para que cuidaran el reino, y les daba porciones inmensas de terreno, con todo y vacas y gente y todo lo que hubiera ahí, ¿no? Era propiedad de los señores feudales. Pero a la vez había un equilibrio para que no se levantaran con el reino los señores feudales, les daba juego a los primeros burgueses o artesanos que se organizaban en gremios y que estaban al margen de los ríos y de las carreteras, al cruce de las carreteras. O sea, ahí había una balanza, ¿no? Que es la que lo hacía que el rey gobernara sin que le quitara mucho el sueño, porque había contrapesos, pues, para dirigir su reinado. Bueno, no, la iglesia, a ver, sí. Si venimos del mito, cuando el trueno allá arriba, imagínate un primitivo que no sabía nada de nada, Zeus está tronando de arriba, ¿no? Está mandando un rayo y nos está castigando, venimos del mito. Pues luego vino otro mito más refinado y más suavizado, con más literatura de por medio, y entonces ahí hubo la bendición de Dios para poder castigar al hombre. ¿Por qué? Acuérdense lo que dijimos la otra vez, porque es el causante del pecado original, por lo tanto es el culpable por culposo de lo que le pasa, que ganará el pan con el sudor de su frente, ¿verdad? Decía en forma humorística alguien por acá, hay quien gana el pan con el sudor del enfrente, ¿no? El dueño de la máquina, el dueño del capital.
surgen en este estamento de propiedad feudal los gremios, o sea, ahí donde le sale la nariz al capitalismo, ¿no? Los pequeños capitales de los artesanos sueltos, reunidos poco a poco por el ahorro y la estabilidad de estos en medio de una creciente población, hicieron que se desarrollara la relación entre oficiales y aprendices, engendrando en las ciudades una jerarquía semejante a la que imperaba en el campo. Los señores del dinero y de la industria de la fabricación primera eran los que estaban partiendo plaza en una nueva sociedad, en un nuevo tipo de sociedad. Aquí hablamos de los fetiches, Marx los identifica bien, porque Marx, decíamos la otra vez, no leyó parte de los documentos de la historia. Marx leyó todo lo que había escrito sobre historia en toda su carrera de lector profesional. Por lo tanto, tenía, vamos a decir, la personalidad moral para poder decir sobre cómo se había dado esto. Entonces, él se pregunta, ¿cuál es el origen de la riqueza? Bueno, para los señores feudales decían, a ver, la tierra es el origen de la riqueza. Dios en su infinita bondad y el rey que es hijo de Dios, ¿no?, en la tierra, representante en la tierra, junto con el Papa, etcétera, me han dado, porque soy noble, sangre azul, toda esta extensión de tierra. Y cuando llueve, nace de la tierra el producto y de ahí viene mi riqueza. A eso Marx le llamó la tierra fetiche, porque no es cierto, ¿no? No es cierto que la tierra trabaja sola y sola crea la riqueza. Tenía que haber ¿quién? Una mano ahí de los pobres campesinos semiesclavizados para poder levantar esa cosecha, echarla a una carreta, llevarla a la Camino Real y llevarla a la ciudad, y de ahí venía el dinero. Bueno, pues luego en el mercantilismo, que fue cuando cambió la pichada de los señores feudales a los señores de la ciudad, decían, no, lo que causa la riqueza es las mercancías, porque nosotros llenamos las naves de velas y vamos a América con mercancía y regresamos con más dinero y además con mercancía extra. Entonces lo que genera la riqueza es el intercambio de mercancías, o sea, ¿cómo se llama esto? El valor de cambio, correcto. Fetiche, mercancía fetiche, dice Marx. Tampoco eso origina la riqueza sigue originándola el trabajo de la gente que lo hace, que trabaja, que se quema ahí todos los días. Eso sería modos de producción. Modos de producción, el feudalismo, el esclavismo. Y luego vino el monetarismo, y ahora mismo no lo sufrimos. ¿Quién es el rey? El dinero. ¿Por qué? Porque él hace la riqueza, el dinero llama dinero, con el dinero baila el perro, y todo lo que conocemos. Y se infla el dinero, y es el otro fetiche. Entonces, a través de una conciencia equivocada, un fetichismo que se viene reproduciendo en cada modo de producción, como dice aquí nuestra amiga, pues no se puede llegar a cuál es el eje del asunto, qué es lo que causa el desbalance social, qué es lo que hace que cada vez haya más descobijados. O sea, para empezar, el ser humano tiene que tener conciencia de que pertenece a una clase, porque si no sabe eso, va a concluir que, bueno, sí, ejemplos, aquí concretamente, yo tengo derecho a que me paguen menos, a que me vapuleen porque soy ilegal, ¿sí? Por lo tanto, no me muevo, no me movilizo, no hago una campaña política de ética fundamentada para poder defender mis derechos, porque no tiene conciencia, no tiene una conciencia clara. Y aquí hay un hurto, empiezan a robar desde la tierra, y no me refiero aquí a la tierra que nos quitaron, ¿no? No, ¿quién le da al señor federal el derecho de usufructuar la tierra? Dios, el rey. ¿Y quiénes son esos señores, no? O sea, ¿cómo que Dios? Dios le va a dar al señor feudal el derecho de la pernada, de explorar a la que se va a casar con su siervo por derecho divino. Dios le va a dar el derecho al señor feudal de que decida con quién se casa la hija del siervo, o si puede salir él de su feudo o no. Pues no, ¿verdad? Entonces hay una conciencia equivocada y hay un latrocinio de la tierra, pero luego sigue habiendo ladrones después.
todo el decurso de todos los modos de producción hasta el actual. Recuerda que cuando algunos que lograban salir del feudalismo, que eran los independientes, pero como pertenecían a la tierra del feudal, tenían que pagar impuestos. Bueno, uno de los factores que tronaron ese modo de producción es que los señores comerciantes pasaban por los feudos, y no eran pocos, y tenían que pagar impuesto por cruzar los feudos. Sí. Entonces se encarecía todo, y entonces empezaron a protestar. Añadiendo a través del tiempo la oferta, la demanda y el uso, que también es lo que ahora nos está afectando. Bueno, pero no estamos tratando de descifrar aquí qué es el hombre en esencia, el hombre para Marx. Y si sabemos que un cerebro esclarecido es una inteligencia que llegó a la historia para poner ahora sí que más claridad en los procesos sociales, bueno, tenemos que empezar a acorralar esto. ¿Cuál es la esencia del hombre? Yo podría decir, en la lectura que he hecho, que uno de los primeros rasgos de la esencia del hombre es su conciencia social. El darse cuenta de, ¿sí?, que es un ser social, gregario, que no puede vivir más que en sociedad y que por lo tanto de esto depende que pueda prosperar anímica y materialmente. Y para que esto pueda llegar a ser realidad, tenemos que enterarnos de dónde viene el pensamiento, si viene del yo supremo, del yo absoluto, de Dios, o viene del propio hombre, ¿sí? Porque mientras no fundamentemos esto, podemos seguir, como bien vengo diciendo desde hace rato, adorando el mito. Y al entregarle a nosotros nuestra creencia al mito, nos estamos descobijando, estamos quedándonos sin nada, porque estamos esperando que el mito nos resuelva, que lo que dice el poderoso del mito sea lo que rife, y no lo que nosotros cavilamos con nuestro cerebro. En fin. Aquí decía yo en otra plática que la teología explica el origen del mal por la caída del hombre. Ahí viene la enajenación también, ¿sí? Cuando tú te sientes culpable por culposo, porque tu primer padre, Adán y Eva, cometieron un pecado, que fue tan grande el pecado que aunque tú no lo hagas, no lo hiciste, tienes que seguir pagándolo, ¿no? ¿Cómo se puede conocer al hombre para ir buscando la esencia del hombre? Pues el hombre es lo que hace, no lo que piensa. Todavía estamos en una cuenta regresiva con Trump, ¿no? O sea, todavía no sabemos quién es Trump. ¿Cuándo lo vamos a saber? Cuando lo que dice lo haga. Porque si lo que dijo no lo hace, entonces Trump no es ese que dijo. Entonces por eso aquí es muy claro, el hombre es lo que hace. Esto también tiene que ver como una moneda de juego y de cálculo en la ética. Si el que habita en el departamento 8 dice, oye, qué buena está la del departamento